Pues vamos a continuar con el desarrollo de nuestro modelo, nuestro proyecto. Una vez que hemos optimizado esta fase, hemos creado esta fase optimizada en la cual no tenemos inundación. Una vez que hemos comprobado las bases del proceso de interoperabilidad con Civil 3D, proceso bidireccional, lo que vamos a hacer ahora es empezar a hablar de una de las grandes conjunto de herramientas que nos permite, que nos aporta InfoDrainage, como es la capacidad de modelar sistemas urbanos de drenaje sostenible. Y bueno, pues básicamente lo que vamos a hacer con estas técnicas es introducir una serie eh, de elementos, de diferentes sistemas y estructuras en nuestra red de drenaje, basadas fundamentalmente en el uso de las soluciones basadas en la naturaleza, pero no exclusivamente en ellas, con idea de aportar una, una, un enfoque sostenible en nuestra red de drenaje con la idea fundamentalmente de aportar resiliencia en la red para el control, a través del control de la cantidad y el control de la calidad del agua que vertemos en nuestra red, que vertemos en los puntos de desagüe de nuestra red. Eh, bueno, los sistemas de drenaje sostenible son un conjunto de técnicas muy amplio. Nosotros vamos a ver algunas de las técnicas que más habitualmente se suelen utilizar en los proyectos. Vamos a hacer algunas ahí sobre, pasar un poco las nociones básicas de cada uno de estos sistemas y vamos a hacer ejemplos de aplicación en nuestra red para entender posteriormente cuál es el efecto que causa en la red y fundamentalmente desde el punto de vista del control de la cantidad del agua y ver cómo podemos, qué herramientas tenemos en el software para cuantificar ese impacto. Eh, para todo lo, para todo lo referente a los sistemas de drenaje sostenible, para el objeto del curso, vamos a ir básicamente, nos vamos a basar en eh, las herramientas de ayuda de InfoDrainage, para no hacerlo demasiado complicado, para entender un poco qué es lo que entiende InfoDrainage por cada uno de ellos. Pero por supuesto, luego siempre vamos a referir en caso de duda o en caso de que el alumno quiera profundizar más en estos temas, vamos a referirnos siempre al SATS Manual que tenemos entre los archivos de referencia del curso. Esta guía, este documento de referencia producido por el CIRIA, por este organismo de Reino Unido. Y bueno, esta es digamos, el documento de referencia que que ponemos a disposición del alumno para aquel que quiera profundizar un poco más. Es un documento muy extenso en el que básicamente, bueno, pues se recorren los principales tipos primero se hace una introducción en la filosofía del manual y luego se entra en una fase un poco de explicación de detalles técnicos de cómo cada uno de estos grandes sistemas se diseñan, se construyen, se mantienen. eh, bueno, básicamente un poco para dar la idea, ¿no? Obviamente todo está basado en normativa del Reino Unido, pero bueno, vamos a ver cómo podemos aplicarlo al desarrollo de nuestro proyecto. En este parte D es donde se describe básicamente cada uno, desde el punto de vista técnico, cada uno de los sistemas. Por lo tanto, bueno, si queremos, invitamos al alumno que quiera profundizar un poco más, por ejemplo, en lo que es un sistema de biorretención, a ir a la página 330 y, eh, y bueno, pues ver un poco cuál es, por ejemplo, qué es lo que se entiende por un sistema de biorretención y ver un poco cuáles son, pues eso, cuáles son los criterios de diseño que rigen cada uno de estos sistemas. Vamos a ver si vamos hasta la página 330. Digo biorretención porque vamos a empezar por este sistema. Y bueno, pues aquí vemos una descripción de lo que es un sistema de biorretención, una zona suave, digamos, una depresión ligera, eh, de, digamos que
que lo que ayuda es a reducir las tasas de escorrentía generadas en los volúmenes y además aporta un tratamiento eh, a los, eh, a los de un tratamiento, digamos, de eliminación de polución a través de un uso de una combinación de retención y un uso de suelos, engineering soils y vegetación para, para, bueno, para provocar un beneficio desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo del agua, ¿no? Y bueno, pues son especialmente atractivos y efectivos en la intervención del agua y también son oportunidades para desarrollar soluciones atractivas desde un punto de vista de la integración pasajística, mejorar la biodiversidad y, por supuesto, siempre como toda solución basada en la naturaleza, una oportunidad de disminuir el efecto de isla de calor mediante el enfriamiento que consiguen a través de la evapotranspiración. Bueno, esto es simplemente un ejemplo de uno de los sistemas que vamos a ver, que, bueno, que se propone el uso de esta guía en caso de que se quieran comprender en profundidad qué es lo que qué es lo que se persigue conseguir con cada uno de estos sistemas, ¿no? Bueno, pues aquí dejamos la guía a la que haremos referencia en algún momento, pero repito, nos vamos a intentar centrar para simplificar en los menús de ayuda, que por otra parte son muy interesantes, menús de ayuda que da el software InfoDrainage conforme vayamos introduciéndolos para, para su comprensión.